Hola, bienvenidos a este video sobre los derechos de inquilinos en el estado de Carolina del Norte. Yo soy Kate Woomer-Dieters y soy abogada con el Centro de Justicia en Raleigh. Y aquí tengo conmigo dos colegas de ayuda legal de Carolina del Norte, si ellos quieren introducirse. Buenas tardes, me llamo Jesse Ramos, soy abogado aquí en la oficina de Durham de Ayuda Legal de Carolina del Norte. Soy abogado de vivienda y de desalojo. Y hola, yo soy Laura en Brasil, yo soy abogada de ayuda legal con el proyecto de equidad de vivienda y yo trabajo en asuntos de discriminación en las viviendas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre algunos de los derechos básicos de los inquilinos que viven aquí en Carolina del Norte y vamos a enfocar también en algunos de los cambios que están pasando a causa del coronavirus. Primeramente, queremos introducir a nuestras organizaciones. Lauren y Jesse trabajan para Ayuda Legal de Carolina del Norte. Es una organización sin fines de lucro que proporciona servicios legales gratuitos a la gente de bajos ingresos en todo el estado de Carolina del Norte. Ellos tienen 18 oficinas y pueden proveer o ayudar a clientes en todos los condados. Yo, Kate Woomer-Dieters, trabajo para el Centro de Justicia. Estamos ubicados en Raleigh y más o menos ayudamos en casos legales a gente en la parte este del estado, el Triángulo y la parte este. Hay otras oficinas de servicios legales que existen en las partes oeste del estado y también en Charlotte. Entonces, si usted está mirando este video y vive en esa parte del estado, debe buscar una oficina de servicios legales en esas partes. Nosotros, el Centro de Justicia, podemos servir a gente de cualquier estatus migratorio o sin estatus migratorio, y ayuda legal tiene ciertas limitaciones en los clientes que pueden servir. La información que vamos a compartir en este video el día de hoy no es un consejo legal para su caso individuo, porque todos los casos son diferentes y siempre es importante hablar con un abogado sobre los hechos específicos que han pasado en su caso. Entonces, esta información es simplemente información general para la comunidad. Aquí en esta pantalla tenemos la información de contacto de nuestras organizaciones. Entonces, si tiene un caso de desalojo, un caso de discriminación en vivienda o cualquier asunto acerca de su vivienda, puede llamar a estos números aquí en la pantalla para recibir ayuda de nuestras organizaciones. Si necesita una ayuda financiera o económica para pagar su renta, debe ponerse en contacto con su departamento local de servicios sociales. También hay muchas organizaciones privadas que están ofreciendo becas y fondos para ayudar a la gente con su renta. Y esperamos que en las semanas que vienen van a ser aún más, porque el gobierno federal está proveyendo dinero a las familias para ayudar con la renta. Entonces, si necesita una ayuda, debe contactar la oficina de servicios sociales en su condado o una organización que usted conoce, un centro comunitario, su iglesia, una organización sin fines de lucro, porque muchos tienen información sobre dónde se puede encontrar ayuda económica para pagar a la renta. El día de hoy vamos a hablar sobre los cambios en la ley que han pasado acerca de coronavirus, la pandemia que está pasando en las cortes acerca de desalojo. También vamos a compartir información básica sobre el proceso de un desalojo. ¿Qué pasa si hay un desalojo ilegal o el dueño de su casa intenta echarle sin permiso, sin proceso legal? Vamos a hablar algo de sus derechos de tener una vivienda adecuada y habitable y qué hacer si su apartamento o su casa no está adecuada.
Vamos a hablar sobre algunas protecciones para víctimas de violencia doméstica, especialmente en su casa o su casa rentada. Y al final vamos a hablar sobre discriminación en vivienda y los derechos que usted tiene a una vivienda equitativa que le protege a sus derechos. Ok, vamos a empezar con algunos de los cambios que están pasando acerca del coronavirus. Normalmente el dueño de su casa tiene que traerle a la corte para hacer un desalojo. Eso es la ley. El dueño de su casa no puede hacer un desalojo afuera de la corte. Pero ahora, a causa del coronavirus, las cortes están cerradas. Es decir, que no se puede desalojar a una persona hasta después del el primer día de junio 2020. Entonces, ahora mismo no es posible desalojar a una persona en la corte. Es posible que su dueño le va a enviar una carta o le va a decir verbalmente que tiene que salir, pero no puede hacer el proceso legal de un desalojo ahora hasta después del primer día de junio. Es posible que las cortes van a demorar esta fecha hasta más después del primer día de junio, pero ahora la única fecha que sabemos es que las cortes están cerradas básicamente hasta el primer día de junio. También los sheriffs no están enforzando órdenes de echar a familias que eran finalizado antes de la pandemia. Entonces, si una persona tenía una cita en la corte y una audiencia de desalojo en el mes de marzo o febrero, antes del coronavirus, es posible que el juez firmó una orden, una decisión diciendo que usted y su familia tenía que salir de la casa. Los sheriffs en la gran mayoría de condados ahora no están ejecutando estas órdenes, es decir, que no van a venir para echarle de su casa ahora. Sí tenía un caso de desalojo antes de la pandemia. Entonces, ahora estamos en un tiempo de pausa, un tiempo de espera en que no se puede desalojar a una familia en la corte, ni los sheriffs están echando a familias de sus casas. Pero después del 1 de junio vamos a ver qué pasa si las cortes abren de nuevo para empezar los casos de desalojo. No sabemos todavía. Es importante saber que también durante este tiempo de coronavirus, el dueño o la compañía que le vende sus servicios públicos no pueden cortar sus servicios de agua, ni de luz, ni de gas durante este tiempo de la pandemia. Este es una orden del gobernador que dijo que las compañías de servicios públicos no se puede cortar su servicio en estos momentos a causa del crisis económico y de salud que estamos enfrentando. Eso quiere decir que si usted no puede pagar sus servicios porque ha perdido su trabajo o algo así, su servicio público no puede cortar. Usted todavía tiene obligación de pagar sus facturas, entonces si tiene el dinero, debe seguir pagando sus facturas de luz o de agua. Pero si no tiene dinero, la compañía no puede cortar su servicio en estos momentos. También la compañía, bajo la orden del gobernador, tiene que darle un plan de pagos de 6 meses o más para pagar sus biles atrasados. Entonces, si tiene algunas facturas que no ha pagado, la compañía tiene que acomodarle con un plan de pagos.
Es importante saber que esta orden del gobernador solo aplica a luz o electricidad, gas y agua. No aplica a sus facturas de teléfono ni de internet. Esos biles tiene que seguir pagando, pero los otros tienen un tipo de pausa en que ellos no pueden cortar su servicio. Otra cosa importante es que el gobierno federal, el Congreso, ha pasado una ley que dice que en ciertos tipos de casas o de apartamentos, el dueño no puede desalojar a una familia en estos momentos. Estas propiedades son propiedades que tienen un tipo de apoyo federal. Eso incluye varios tipos de propiedades, pero incluye personas que tienen una asistencia federal para pagar su renta. Eso incluye gente que vive en una vivienda pública, gente que tiene están participando en el programa de sección 8 y cualquier otro tipo de asistencia de renta federal que tiene una familia. Hay más programas, incluso programas en áreas rurales para pagar la renta. Si usted y su familia recibe algún tipo de ayuda federal para pagar su renta, el dueño de su propiedad, de su casa, no puede desalojar a usted antes del día 24 de julio de este año 2020. Es decir, que no puede presentar un caso en la corte, no puede seguir con un caso de desalojo, aunque las cortes se abran en el mes de junio. También después del día 24 de julio, el dueño tiene que darle 30 días de noticia de un desalojo. Entonces, realmente no puede desalojar a una familia en una de estas propiedades antes de los fines de agosto 2020. Esta ley también aplica a ciertas propiedades que tienen una hipoteca que tiene respaldo federal. Ahora, es muy difícil para la gente común, la gente normal, saber si el dueño de su casa tiene una hipoteca con respaldo federal o no. Hay ciertos recursos que se puede encontrar en el internet para buscar esta información, o también puede hablar con un abogado o un programa de servicios legales para ver si tal vez esta parte de la ley aplica en su situación. Hay varias personas que viven en apartamentos grandes, edificios de apartamentos, que a veces el dueño de su propiedad tiene una hipoteca con respaldo federal. Y si usted está en esta situación, es de la misma suspensión de desalojos, que no se puede desalojar a una persona hasta el 24 de julio y con 30 días de noticia después de eso. Entonces, si usted piensa que esta es su situación y recibe una noticia de desalojo, debe hablar con un programa de servicios legales para ver cuáles son sus derechos. Es importante saber algunas cosas. Aunque las cortes no están abiertos ahora y el dueño no le puede desalojar, usted todavía tiene derecho de pagar su renta. Desafortunadamente, sabemos que mucha gente tiene problemas económicos ahora por la pandemia, por la falta de trabajo, la falta de horas en trabajo, pero tiene que pagar su renta. Entonces, si pueden buscar cualquier ayuda de un centro comunitario, una oficina de servicios sociales, deben buscar esta ayuda porque la renta va a ser debida, aunque el dueño no le puede desalojar ahora. Después de que las cortes se abren, tal vez este verano, tal vez después del primer día de junio, el dueño puede demandar o exigir de usted toda la renta atrasada de los meses de marzo, de abril, de mayo, de junio. Entonces, es importante seguir pagando si tiene cualquier manera de pagar o buscar ayuda para pagar.
Entonces, la otra cosa es que la orden del gobernador que ya mencioné sobre los servicios públicos dice que las compañías de servicios públicos de gas, de agua, de luz, no le pueden cobrar una multa si usted pagar esos servicios tarde. Pero su renta, el propietario de su casa sí puede cobrar una multa si usted paga su renta tarde. Ahora, no hay ninguna suspensión de eso. Entonces, es importante pagar su renta si tiene cualquier manera de pagarlo. Si no puede pagar, el dueño sí puede cobrar ese dinero cuando las cortes abren, tal vez este verano. Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre el proceso legal, pero antes de hablar sobre eso es muy importante de hablar sobre su contrato de renta o su acuerdo de renta y el desalojo. Su contrato de renta dice los términos de su tenencia con el dueño de su casa. Es muy importante que si usted tiene una copia, que la guarde. Algunos contratos son escritos y algunos son verbales. Solo porque el contrato es verbal, no, todavía es válido, pero es mejor si tienen el contrato escrito. La ley contiene ciertas protecciones que existen si están incluidos en su contrato, si no. Hay varios términos en su contrato que se tienen que revisar para ver qué son las cosas en su contrato que usted y el dueño deben de cumplir para estar de acuerdo con el contrato. Una carta del propietario diciendo que usted tiene que salir, a veces en inglés es un notice to vacate, no es la misma cosa como un desalojo. El desalojo solo puede ocurrir en la corte. La orden se da después de tener una audiencia con el juez. Antes de tener una audiencia con el juez, se necesita que dar una noticia del día y la hora cuando tiene que estar en la corte. Asegúrense que cuando ya reciban esa noticia, puede ser hasta 5 días en que después de esa noticia que van a recibir su audiencia con el juez y después tal vez una orden de desalojo. Pero el dueño no los puede echar de su hogar sin tener una cita en la corte. Les pueden pedir a ustedes que se vayan si quieren, pero si ustedes no se quieren ir, quieren pelear las razones en por qué el dueño lo quiere desalojar, pueden esperar quedarse hasta cuando tengan una cita en la corte. Ahora, ¿qué pasa durante un caso de desalojo? Primero, el inquilino va a recibir una noticia y una queja que dice el día y la hora de su audiencia en la corte. El dueño del apartamento va a presentar esa queja y después usted, el inquilino, va a recibir esos documentos. Ahí va a decir las razones en por qué el dueño quiere desalojarlos y si usted quiere, cuando tengan la audiencia, usted puede ir, ese es el paso 2, puede ocurrir 5 días después de recibir la noticia. Puede pedir una extensión para buscar un abogado, para buscar ayuda para pagar la renta, pero la extensión no es garantizada. Los jueces son los que hacen la decisión en dar una extensión o no. Después, paso 3 es cuando van a tener la audiencia o el juicio con el juez. Hay 3 resultados que pueden pasar. Primero, el juez puede desestimar el caso. El juez también puede tomar una decisión en favor del dueño para que para que él pueda echarlos del hogar o desalojarlos. Aunque eso pase, el inquilino todavía tiene la opción de apelar el caso. Y la última es que el juez puede tomar una decisión en favor del inquilino. Es importante de saber que si
el juez hace una decisión a favor del inquilino, el dueño también tiene el derecho de apelar el caso. Solo, no piense que solo porque usted ganó o el inquilino ganó, que es el fin del caso. Si el dueño quiere apelar el caso, tiene que hacer cosas adicionales y usted va a recibir aviso de esa apelación. Next. Después de la audiencia de la corte, en la corte de reclamos menores, el inquilino o el dueño tienen 10 días para apelar su caso. Hay gastos para apelar el caso, pero se puede evitar los gastos si puede mostrar a la corte que no puede pagar los gastos, si recibe estampillas SNAP o SSI, o si tiene un abogado de un programa de servicios legales, por ejemplo. Después de apelar, tendrá un juicio completamente nuevo en la corte del distrito, la corte más alta. Es importante de saber cuáles razones hay para apelar su caso. La primera razón para apelar su caso puede ser que usted, el inquilino, quiere más tiempo para pagar lo que se debe. Por ejemplo, si no se le ha pagado un mes de renta y necesita más tiempo, puede apelar el caso para intentar de recaudar el dinero necesario para pagar la deuda. La próxima razón puede ser para recibir más tiempo para salirse del hogar, porque después de esos 10 días puede haber una orden de posesión y eso ahí es cuando el sheriff va al hogar y los puede echar del hogar. Si apelan el caso, entonces eso le puede dar hasta más días, más semanas o tal vez hasta un mes para salirse del hogar sin tener que el sheriff vaya al hogar. La última razón puede ser porque usted quiere pelear el caso. Tal vez tiene condiciones en el hogar que usted quiere hacerle saber a un nuevo juez y el juez de la Corte de Reclamos Menores no hizo la decisión correcta o en su favor y usted quiere pelear el caso de nuevo, lo puede apelar y tener, como dije anteriormente, puede tener un juicio completamente nuevo con un nuevo juez y tener un juicio de nuevo. Durante la apelación, se puede quedar en la casa. La respuesta es sí, pero hay unos requisitos antes de que pueda hacer eso. Debe de apelar su caso oficialmente y tiene que llenar un formulario en la oficina de secretaria de la corte en su condado. Durante la apelación tiene que pagar su renta cada mes a la corte a tiempo. Si no paga su renta de la corte dentro de los primeros 5 días del mes, el propietario los puede echar de su hogar sin tener que esperar para la nueva fecha de corte. Lo que ellos pueden hacer es pueden ir, si el 6º día vienen a la corte y quieren saber si usted pagó la renta y ven que no la han pagado, la secretaria de la corte le puede dar a él una orden de posesión para echarlos del hogar. Es posible que tendrá que pagar también su renta atrasada para quedarse en casa durante la apelación, pero no tendrá que pagarlo si usted tiene bajos ingresos o si el magistrado decidió que la cantidad de vida no era cierta. ¿Qué pasa al fin del caso si el inquilino pierde el caso? La decisión es final después de 10 días. Si no se apela el caso, si el inquilino o el dueño no apelan, la decisión se hace final y no se puede apelar después de esos 10 días. En el 11º día después de la decisión de la corte, el dueño puede obtener una orden de posesión que permite que el sheriff eche los inquilinos de su casa. El sheriff tiene que ejecutar la orden dentro de 5 días y tiene que dar a los inquilinos
no menos de 2 días de noticia de cuándo necesitan salir. La ley también tiene algo que dice que ellos también pueden mandar la noticia por correo y eso satisfecha lo que es requerido de la ley. Ah, es posible que algunas personas van a recibir esa noticia después de los días necesarios, pero están cumpliendo con la ley si lo mandan por correo. Por eso es muy importante que si ustedes deciden, si alguien no decide apelar el caso, después de los 10 días, el día 11 es el día más pronto que ellos pueden obtener esa orden de posesión para echarlos del hogar. Next. Ahora la cronología de un desalojo. Normalmente en la Corte de Reclamos Menores se hace dentro de 10 días después de presentar la queja. Después, cuando ya hay una decisión del magistrado, esa decisión es final después de 10 días si nadie presenta una apelación. Y el sheriff echará a los inquilinos entre 5 y 10 días después de que el dueño obtenga una orden de posesión. El inquilino tiene 7 días para quitar sus pertenencias de la casa o el apartamento. ¿Qué pasa si el dueño de mi casa nos echa de manera ilegal? Es ilegal que el dueño de su casa los eche de cualquier manera, además del proceso judicial. O sea, ellos no pueden cortarle la luz o cambiar las cerraduras, no pueden llamar a la policía. Si por ejemplo, no pagaron la renta ese mes, ellos no les pueden decir que tienen que ir si ustedes no se quieren ir. Ustedes se pueden poner de acuerdo. El inquilino puede decir, ay, no voy a pagar la renta, me voy a ir. Pero también ustedes tienen derecho de un juicio en frente de un juez para decidir si hay suficiente comprobantes para desalojar la familia. Pero ellos no pueden amenazar con cortar la luz o el agua, no pueden cambiar las cerraduras, no pueden llamar a la policía. Si ustedes tienen un contrato, un acuerdo de renta, la única manera legal en que ellos pueden desalojarlos es por la corte con una orden de un juez. Es posible que si esto pasa, si cortan la luz o cambian las cerraduras, es posible que podría reclamar por daños que ha sufrido, como muebles o pertenencias perdidas, comida podrida o gastos de quedarse en hotel o encontrar una nueva casa. Esto también aplica a personas que viven en hoteles, si el hotel es la residencia principal del inquilino, es decir, el inquilino no tiene otra casa además del hotel. Bajo la ley de Carolina del Norte, solo hay 4 razones permitidas para un desalojo. La primera razón es porque el inquilino no ha pagado la renta. El acuerdo de renta dice que tal vez dice que usted tiene que pagar la renta el primero del mes y es tarde si no lo paga después del 5º día del mes. Si no lo ha pagado antes del 5º día del mes, el dueño es posible que puede presentar una queja. El dueño ha terminado la retenencia con el inquilino, pero el inquilino no ha salido al fin del contrato. Si usted tiene un contrato para quedarse en un lugar en un año, solo para un año, y después no tiene permiso del dueño para quedarse ahí después del año, el dueño puede presentar una queja para desalojarlo. El dueño también puede, para un desalojo, puede decir que el inquilino ha quebrado el contrato de alguna manera. El contrato tiene varias reglas y si ha quebrado cualquier regla, puede ser suficiente para desalojarlo. Por ejemplo, si el inquilino tiene una mascota no permitida o el inquilino ha tenido demasiadas fiestas ruidosas, etc.
También la última razón es el que el inquilino ha cometido ciertos delitos, incluyendo delitos de drogas. Es importante de saber, no son todos los delitos que hay. Por ejemplo, si alguien ha recibido un ticket de velocidad, eso normalmente no va a ser suficiente delito para desalojarlo, pero sí incluye delitos de drogas. Con las razones de desalojo también hay varias defensas. Es muy importante de hablar con un abogado sobre su situación en particular si el desalojo le parece injusto. Depende, cada caso es diferente y las defensas disponibles son diferentes, dependen los hechos de su caso. Y solo un abogado le puede decir si hay defensas en su caso. Pero puede ser una defensa si el dueño está presentando el desalojo para tomar represalias en contra de un inquilino porque el inquilino se quejó sobre las condiciones de la casa, el inquilino se quejó sobre otros derechos del inquilino o si el inquilino está organizando con los otros inquilinos. Es una de las defensas si el dueño está tomando represalias contra un inquilino. Okay. Gracias, Jessy. Creo que esta es mi parte de la presentación. Vamos a hablar con ustedes, los que están rentando casas, sobre algunos consejos en general que siempre son buenos seguir si se puede hacerlo. Solo para prevenir problemas antes de que pasan, ¿no? Entonces, uno de los consejos es de siempre leer todos los documentos, incluso el contrato, antes de firmar. Muchas veces la gente firma el contrato y no sabe ni qué dice. Yo entiendo que puede ser difícil si no habla inglés, claro. Entonces, siempre es recomendable traer un amigo, un miembro de su familia, un pastor, alguien de su iglesia, alguien que habla inglés, que le puede ayudar con leer el contrato antes de firmar y entender todos los términos antes de firmar. Segundo consejo es de mantener notas de todas sus conversaciones con el dueño. Muchas veces mis clientes me dicen, pues abogada, yo llamé 10 veces, 15 veces al dueño de mi casa para quejar sobre el techo o el aire acondicionado, pero no tiene ningún comprobante de eso, además de su palabra. Y a veces no recuerden cuándo llamaron, qué dijeron, etc. Entonces es importante mantener notas de sus conversaciones. Aunque parece un poquito estúpido, es algo que le protege en el futuro si tiene un problema. Aún mejor sería comunicar con el dueño de manera escrita. Puede ser un texto, puede ser un email, un correo electrónico, una carta, no importa. Puede ser una carta escrita de mano, ¿no? Pero si puede comunicar con su dueño de manera escrita, eso le puede ayudar en el futuro si hay un problema o si el dueño dice, pues yo no sabía nada de estos problemas. Usted tiene su comprobante ya en mano. Debe mantener copias de todas estas quejas que usted han hecho de manera escrita. También es importante hacer una inspección de la casa o el apartamento antes de mudarse allí. Debe tomar fotos al principio de su tenancia o antes de mudarse allí, aunque la casa está en buenas condiciones o si la casa está en malas condiciones. Cualquier situación debe tomar fotos al principio para mostrar en qué condición fue la casa cuando usted se mudó por allá. Si necesito algo o si necesito un arreglo antes de mudarse allí, debe exigir que el dueño lo hace antes de mudarse por allá para ver que todo está arreglado antes de mudarse.
Si surge cualquier problema con el apartamento o la casa, mientras que usted está viviendo allá, siempre debe tomar fotos y videos del problema. Muchas veces con una fuga, una infestación de plagas, etc., un video puede ser muy poderoso porque puede ver exactamente qué está pasando. Pero fotos también nos ayudan mucho para comprobar qué está pasando en su casa o en su apartamento. Cualquier problema que surge, un hoyo en la pared, en el techo, infestación de plagas, cualquier cosa debe tomar una foto para que tiene ese comprobante y mantener copias de estas fotos. También puede enviar estas fotos al dueño de la casa para mostrar exactamente qué está pasando en su casa. Y al final debe mantener copias de todos sus documentos firmados, su contrato, cartas a su dueño, cartas que vienen del dueño a usted, cualquier documento que usted tiene acerca de su tenancia en la casa. Pero ¿qué pasa si existe algún problema en su casa? No tenemos aquí una lista de las cosas que el dueño tiene que hacer para mantener su casa, pero la gran mayoría viene de sentido común, ¿no? Tiene que arreglar el techo, las ventanas, las puertas, prevenir infestación de plagas, mantener el aire acondicionado y la calefacción. Todo eso son las cosas que el dueño tiene que hacer. Es la obligación de él para mantener su casa. Pero ¿qué pasa si eso si el dueño no lo hace? Si la casa está en malas condiciones. Ya dije que debe tomar muchas fotos. Es algo muy importante para comprobar lo que está pasando. Segundo, notificar al dueño enseguida. Es importante hacerlo enseguida y no esperar, porque si espera como un mes, 2 meses, 3 meses, el dueño puede negar que el problema existía antes, puede decir, pues nadie me dijo eso antes, ¿no? Entonces es importante decirlo al dueño enseguida. Usted tiene derecho de llamar al inspector de casas si hay un inspector en su ciudad. Todos los condados ni las ciudades tienen un inspector de casas, pero en las ciudades grandes, por ejemplo, Durham o Raleigh, Greensboro, hay un inspector de casas que puede venir y ver si su casa está siguiendo todas las leyes locales acerca de casas. Entonces, la buena cosa en llamar al inspector es que tiene un récord de una persona neutral que ni es usted ni es el dueño, que puede mostrar exactamente qué está pasando en la casa y qué problemas existen. Si tiene problemas en su casa, no debe dejar de pagar la renta. La razón es porque si usted deja de pagar la renta, es posible que el dueño puede presentar un caso de desalojo en contra de usted. Ahora no, porque ya en este momento de mayo de 2020 no hay desalojos en la corte, pero en el futuro, cuando se abren las cortes, el dueño podría presentar un caso y no quiere estar en esta situación de emergencia. Entonces, si puede seguir pagando la renta, debe hacerlo, pero siempre manteniendo notas y copias de todas las veces que usted ha pedido al dueño arreglar su casa. Y finalmente, si después de todo eso, de llamar, de enviar textos, de enviar cartas, el dueño todavía no quiere arreglar su casa, usted tiene derecho de presentar un caso en la corte en contra del dueño. Y para hacer esto, siempre es mejor tener todos sus comprobantes listos, fotos y cartas y todo eso. Testigos, vecinos, tal vez que han sufrido lo mismo como usted. Y puede hablar con una oficina de servicios legales para hablar si usted tal vez tiene un caso para reclamar tal vez un porcentaje de su renta o otros daños que usted ha sufrido a causa de la situación mala en su casa. Gracias, Kate.
Sí, estas son protecciones para víctimas de violencia doméstica específica bajo las leyes de Carolina del Norte. Ah, Hay más protección bajo la ley federal, pero ahorita solo voy a hablar sobre las leyes, las protecciones que las leyes de Carolina del Norte le dan. La primer protección es de no discriminar contra un inquilino que es víctima de violencia doméstica, asalto sexual o acecho. Ah, por ejemplo, que un dueño puede decir que quiere que se salgan del apartamento porque alguien llamó a la policía y llegaron a su hogar y lo que pasó en ese día fue un acto de violencia doméstica. Um, y dicen, ay, no quiero ese relajo acá, quiero que solo se vayan. Eso puede ser discriminación contra alguien que es víctima de violencia doméstica. Es necesario, si un dueño trata de discriminar contra una víctima, es importante de darle a él comprobante de la violencia doméstica, asalto sexual o acecho. Le puede dar registros de la policía, corte o agencia federal, documentación de un programa de violencia doméstica o asalto sexual, o documentación de parte de un profesional religioso o un profesional médico u otro tipo de profesional. Es muy importante saber que no es necesario en esta parte de la ley, no es necesario de obtener una orden de restricción, de protección contra alguien más. Es suficiente que si puede comprobar, o sea, si llamó a la policía y allí en el registro de la policía nota que usted fue víctima de violencia doméstica, eso debe ser suficiente para que el dueño no discrimine contra usted. También tiene protección de cambio de cerraduras. Si la persona que cometió la acta de violencia doméstica no vive con la víctima puede pedir al dueño que cambie la cerradura sin tener que presentar comprobante de la violencia doméstica. Si la persona que cometió la violencia doméstica sí vive con la víctima le puede pedir al dueño que cambie las cerraduras, pero tiene que presentar una orden de la corte prohibiendo al perpetrador que no se acerque, que se acerque al hogar. Pero el dueño sí le puede cobrar al inquilino víctima para cambiar las cerraduras. La otra protección es que una víctima de violencia doméstica, asalto sexual o acecho puede terminar su acuerdo de renta temprano. Lo que tiene que hacer es que tiene que dar por lo menos de 30 días de aviso al dueño del apartamento. Ese aviso también tiene que ser escrito. Acompañado con ese aviso escrito, tiene que dar una de esas tres cosas: una orden de protección de la Corte de conformidad de la ley civil, protección por capítulo 50B o capítulo 50C, una orden de restricción de protección que protege a la víctima, al inquilino, una orden criminal que prohíbe al perpetrador de acercarse al inquilino protegido, o una tarjeta del programa de confidencial de domicilio. También tiene que presentar su plan de seguridad prohibido por un programa de violencia doméstica o asalto sexual. La mayoría de veces cuando alguien pide ayuda por un programa de violencia doméstica, ese programa le puede hacer saber sobre estas protecciones dadas a las víctimas de violencia doméstica sobre su hogar y vivienda. Ahora, Lauren, esto es el fin de esta parte de la presentación. Ahora la abogada Lauren va a platicar con ustedes sobre la ley de equidad de vivienda.
Gracias, Kate y Jessie. Yo soy Laura en Brasil, yo soy abogada de ayuda legal y hoy voy a hablar sobre la ley de equidad de vivienda y protecciones contra discriminación en las viviendas. Next slide. So, ¿qué significa equidad de vivienda? Es los términos que usa la ley, pero significa protección contra discriminación. Son derechos civiles protegidos bajo leyes federales, estatales y locales. Y todos deben tener la misma oportunidad a conseguir una vivienda y mantener su vivienda sin discriminación. Voy a hablar hoy sobre esos derechos. So, casi todos tipos de viviendas necesitan cumplir con la ley de equidad de vivienda. Se aplica a la renta y ventas de viviendas, viviendas privadas y viviendas asistidas con fondos públicos, viviendas unifamiliares y multifamiliares, casas, apartamentos y condominios, hogares de grupo, alojamientos temporarios y refugios como refugios de violencia doméstica, casas para trabajadores migratorios. Hay algunas excepciones limitadas. La más común excepción es un duplex donde el dueño vive en una parte y alquila el otro parte. En algunas situaciones puede ser que no están sujetos a la ley, pero deben hablar con un abogado sobre las excepciones porque son muy limitadas. Next slide. So, la ley se aplica a todas las partes de una transacción de bienes raíces. Consiguiendo una vivienda, la información sobre la disponibilidad, el tratamiento durante las negociaciones, los términos del contrato, la cantidad de renta, depósito y multas. Un arrendador no puede tratar un inquilino o un solicitante diferente en base de unos categorías protegidas que nosotros vamos a revisar ahora. También se aplica al tratamiento cuando una persona está viviendo en la unidad, las reglas de la propiedad, la aplicación de las reglas, acoso por el propietario, su empleado o otros vecinos. La ley se aplica a represalias por parte del propietario contra una persona que ha ejercido sus derechos bajo la ley también. Okay. ¿Quién tiene que cumplir con la ley de equidad de vivienda? Casi todas las personas que trabajan con viviendas deben cumplir. El dueño, el propietario, el gerente, los trabajadores de mantenimiento, los agentes de bienes raíces, los bancos, compañías de seguro y también vecinos y otros. Cuando una persona reporta discriminación al propietario y el propietario no te ayuda o no hace nada para ayudarte con la discriminación o te desaloja, puede ser discriminación bajo la ley. Hay 7 clases o categorías protegidas bajo la ley de equidad de vivienda. La primera es raza, protege a todas las razas. Color es color de piel. Origen nacional es su país de nacimiento o sexo o género es tratamiento diferente en base de sexo y incluye acoso sexual y protecciones para víctimas de violencia doméstica, religión, familias con niños y discapacidad. Un propietario no te puede tratar diferente porque su origen nacional, su sexo o porque usted es una familia con niños. Origen nacional generalmente es su país de nacimiento, pero también puede ser identificado por varias maneras. Su forma de vestir o su forma de hablar, su lenguaje, acento. Probablemente es discriminación si un arrendador trata a un inquilino diferente porque habla inglés con un acento o porque habla un idioma que no es inglés. Otras políticas de solo inglés o English only o rechazando inquilinos que solo hablan algunos lenguajes pero no otras, puede ser discriminación bajo la ley.
Y puede ser discriminación si una persona está limitado en su habilidad de hablar inglés y tiene un intérprete o alguien para ayudar con las negociaciones o comunicaciones con el propietario. Si un arrendador no quiere alquilar o rentar la unidad a esa persona, puede ser discriminación. Bajo la ley de equidad de vivienda, cada persona está protegido bajo la ley. El estado de inmigración no afecta las protecciones. Si un arrendador o propietario rechaza a un inquilino porque la religión del inquilino es discriminación ilegal y una situación de inmigración no afecta el análisis y las protecciones. Discriminación en base de sexo, hay 3 categorías que vamos a revisar hoy. Tratamiento diferente por género, rechazando a una mujer soltera con niños, pero permitiendo a un hombre con niños, o una pareja de adultos, puede ser discriminación. También acoso sexual por un proveedor de viviendas o su empleado. Nosotros hemos escuchado instancias de acoso sexual, especialmente durante the coronavirus. Acoso sexual por un proveedor de viviendas puede ser discriminación. Y también tratamiento diferente contra víctimas de violencia doméstica puede ser discriminación. Hay 2 formas de acoso sexual que son contra la ley de equidad de vivienda. El primero es cambio de vivienda por sexo, no desalojar por falta de pagar la renta por favores sexuales. La oferta del arrendador es el acto de discriminación. La otra forma es cuando un arrendador produce un ambiente que es amenazante. Ejemplos pueden incluir comentarios sexuales, solicitaciones por sexo, contacto físico, agresión sexual, puede ser escrito, verbal o físico, puede ser en text, por Facebook. Todos son formas que pueden ser discriminación. Como explicó Jessie, hay derechos para víctimas de violencia doméstica bajo las leyes de Carolina del Norte, pero también hay algunas protecciones adicionales bajo la ley de equidad de vivienda. Discriminación contra víctimas de violencia doméstica puede ser discriminación bajo la ley de equidad de vivienda. Unos ejemplos, un desalojo por llamadas excesivamente a la policía para asistencia con violencia doméstica puede ser discriminatoria. Políticas que tratan sobrevivientes de violencia doméstica en una manera diferente de otros inquilinos, cobrando una mujer sobreviviente de violencia doméstica un depósito de seguridad más grande puede ser discriminatorio. Un desalojo por actividad criminal o violar políticas de cero tolerancia o daños a la propiedad por el abusador, todos son formas y ejemplos de discriminación bajo la ley. Familias con niños, es ilegal a discriminar contra familias con niños. Incluyen familias con un menor de 18 años que viven con sus padres o guardián legal, personas que están en el proceso de obtener custodia legal y mujeres embarazadas. Hay varias formas de discriminación contra familias con niños. Aquí hay algunos ejemplos. Si un propietario tiene una regla que prohíbe a niños o que limita, es discriminación. Si una regla limita el número de niños excesivamente, hay cogidos del local que puedes averiguar cuántas personas deben ser permitidos a vivir en una unidad.
desanimar a familias con niños o restringir a familias con niños a ciertos edificios o pisos. También puede ser discriminación bajo la ley. So, si usted piensa que ha sido víctima de discriminación en la vivienda, ¿qué puedes hacer? Debes comunicarse con nosotros para asistencia. También puedes hacer una queja administrativa al gobierno federal. No necesitas abogada para hacer una queja administrativa. Es un proceso más simple, pero tienes un año después del acto de discriminación para traer una queja administrativa. También puedes traer una queja a la corte. Necesitas abogado para hacer ese proceso, pero tienes 2 años después del acto de discriminación. También puedes usar la ley de equidad de vivienda en un caso de desalojo como defensa. So debes comunicarse con Jessie o yo o Kate si usted está en esa situación. Pues ya hemos llegado al fin de nuestra presentación, entonces esperamos que ustedes aprendieron algo de esta presentación sobre sus derechos. Tenemos aquí información sobre los números de teléfono para llamar a ayuda legal, al proyecto de equidad de vivienda de ayuda legal y al Centro de Justicia. En todas las líneas tenemos gente que habla en español y pueden hablar con usted sobre su situación particular. No tenemos recursos para servir a toda la gente en el estado de Carolina del Norte que necesitan ayuda, pero todos nosotros hacemos lo mejor que sea posible para responder a las llamadas que vienen y esperamos que podemos ayudar. Si tiene una pregunta sobre su situación específica, por favor, llámanos. También, como ya hemos dicho, si necesita ayuda económica o financiera para pagar su renta, debe hablar con su oficina local de servicios sociales o un centro comunitario o una organización religiosa en su comunidad que está ayudando con cosas así. Gracias por juntarse con nosotros el día de hoy y que tenga un buen día. Gracias. Gracias. Gracias, Lauren, y gracias, Jessie, para participar en la presentación el día de hoy. Gracias. Gracias.